Bien, el montaje 5 de la práctica 2 cambia un poco. Si veis, el circuito de fuerza es diferente. Trata de arrancar dos motores. Lo que se pretende que entendáis, comprendáis cómo funciona en este montaje es que, por ejemplo, el motor 2 nunca podría arrancar si el motor 1 no estuviera en marcha. ¿Vale? Entonces se trata de que entendáis lo que es una condición de activación. No es más que un contacto auxiliar del contactor que arranca el motor 1 puesto en serie con la bobina del contactor que arranca el motor 2, como veis aquí. Entonces, para adaptar este circuito desde el anterior tendremos que quitar los enclavamientos eléctricos y mecánicos si los hay y poner ese contacto abierto auxiliar en serie. En mi caso, como parto del montaje 2, voy a quitar los enclavamientos eléctricos y voy a poner ese contacto. Por lo tanto, ahora tengo que tirar de la 4 a 1. ¿Vale? Y en la 2, de la 4, veníamos al 61 y del 62 a 1. El 62 de KM2 es el que va a la 1. Y ahora me interesa que vaya directamente a la borna 3-4. Y ahora la que va del 61 de aquí a la 3-4 y al 14 tendría que quitarla. Vamos a hacer lo mismo con KM2. Este cable que venía de aquí a aquí lo he quitado, este también, y he cogido de momento un cable de aquí a 1. Luego esta rama ya la tendría solucionada. Y ese contacto que viene de la bobina de KM2 de A1 me la tengo que llevar al 84 de KM1. Y me falta del 83 a la borna 8. Con lo que ya he hecho este que me faltaba. Habíamos conectado al 83 de KM2 y es el 83 de KM1. Si pulso el pulsador verde, entra KM1 y ahora sí, si pulso el negro, me deja arrancar el segundo motor con KM2. Piloto amarillo marca. Cortamos con la seta, por ejemplo. Reposo, si le damos al negro no arranca el motor 2, KM2 no puede entrar porque KM1 no lo ha hecho. Si le damos a KM1 ya me deja arrancar el segundo motor.